Aloha. Muy buenos días a todos. Bueno, ya estamos todos bien consagrados, ¿no? Listos para servir al Señor. Es porque no hay otro libro como el libro de Dios. No hay Salvador como el Hijo de Dios. Y no hay familia como la familia de Dios. Y para nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, nosotros estamos en este mundo alegres, contentos. Como dice la palabra de Dios, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Y nosotros esta mañana hemos estado cantando y algunos himnos muy sublimes que nos habla de la grandeza de nuestro Salvador. Y como hijos de Dios, como nosotros debemos responder a un amor tan grande, a la gracia de nuestro Dios tan infinito, su misericordia. Y quisiera leer hoy en el Efesios, voy a leer en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, desde el versículo 1. Efesios 4:1 dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es importante notar cómo Pablo, el gran apóstol, guiado por el Espíritu Santo, introduce
y como el creyente en el mundo debe andar. Dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a leer algunos versículos en los primeros capítulos. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 3, para que nosotros como creyentes podamos no solamente comprender, pero apreciar la dignidad que tiene el Señor Jesucristo, pero no solamente la dignidad de Cristo, sino también la dignidad de ser hijo de Dios. Antes, muertos en nuestros pecados, llevado por cualquier doctrina, llevado por la carne, por el diablo, hijos de desobediencia, hijos de ira, merecedores de nada más de la ira de Dios. Pero en su gracia, el Señor, más bien el Padre envió al Hijo a morir por nosotros, a reconciliarnos con Dios, para que nosotros pudiéramos llevar vidas dignas de aquel que pagó el precio supremo para rescatarnos, como hemos estado cantando. Pero dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los hogares celestiales en Cristo. La clave es en Cristo. Y ahora, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, va a enseñarles a los efesios y también a nosotros algo de las bendiciones que tenemos en Cristo. Y la bendición número 1. Dice, versículo 4, perdón, según nos escogió en él. Hermanos, pensemos en esta gloriosa verdad que el Padre en la eternidad nos escogió, ¿dónde? En su Hijo. La doctrina de la elección es para que nosotros, los hijos de Dios, seamos animados. Que nosotros, al pensar en el glorioso plan eterno de Dios, el plan que se centraba exclusivamente en su Hijo, el Padre en la eternidad. Y hay que recordar, hay que entender algo respecto a la elección. La elección en la Biblia, según la Biblia, no según los hombres, según la Biblia, es una doctrina que tiene que ver siempre exclusivamente para los creyentes. Y no tiene nada que ver con el destino, sino más bien con nuestra relación que tenemos con el Padre por medio de su Hijo, elegidos. Y dice,
escogidos en Él. En todas las perfecciones del Señor Jesucristo, el Padre nos escogió. Por supuesto que sí, Él no nos podía escoger a nosotros mismos, porque estábamos muertos en nuestros pecados, lejos de Dios, pero en su Hijo, que nosotros podamos entrar más y más en esta doctrina tan sublime, siendo hijos de Dios, predestinados desde antes de la fundación. Y dice, ¿para qué? Propósito. Fuésemos santos y sin mancha, ¿dónde? Delante de Él. ¿Delante de quién? Del Dios eterno, el creador, sustentador de este universo. Delante de Él. Ese es como Él nos ve en su Hijo. Santos. Y sin mancha. Y si eso es lo que Dios nos ha hecho en su Hijo, ¿cómo no podamos llevar vidas santas y puras para la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Y dice, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Cuál es el propósito de la predestinación de Dios? Versículo 5. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La predestinación no tiene nada que ver con destino, sino más bien con los privilegios de los hijos de Dios. Amén. Bueno. Amén. O sea, Dios no solamente nos escogió en su Hijo para que nosotros fuéramos santos y sin mancha. Él, en su amor, nos predestinó para que nosotros fuéramos sus hijos adoptados, colocados como hijos adultos en la familia de Dios con todos los privilegios de un hijo grande. Yo estoy seguro que hay hijos de padres ya más o menos grandes que disfrutan más de lo que es ser hijo del Padre que cuando estaban chicos. Predestinados para ser adoptados hijos suyos. La dicha de ser un hijo de Dios. En Efesios capítulo 2, leemos, Efesios 2:2, número 1, antes que éramos hijos de desobediencia, totalmente incapaces de obedecer a Dios. Y en el versículo 3, capítulo 2, no solamente hijos de desobediencia, también hijos de ¿qué? De ira. Quiere decir merecedor de la ira de Dios. Pero ya no. Ya no somos ni hijos de desobediencia, ni hijos de ira, sino solo hijos de quién? Del Dios viviente. Y dice en amor. Versículo 6. Para alabanza de su gloria, con la que nos hizo aceptos, ¿dónde? En el amado. Hermanos, que nosotros podamos apreciar nuestra
gloriosa posición en Cristo. Que nosotros podamos apreciar todos los privilegios que el Padre nos ha concedido en su Hijo Jesucristo, para que nosotros andemos como es digno de nuestra vocación. Muchos creyentes, hijos de Dios, no están andando, caminando de una manera digna del Señor, porque no han entendido, no han entrado, en las bendiciones, los privilegios que el Hijo verdadero de Dios tiene en el Hijo único de Dios, unigénito. Versículo 7. ¿En quién? En el Señor. Todo se encuentra en Él. En Él. Número 1, redención. Hemos sido que librados de nuestros pecados, redimidos con la preciosa sangre de Cristo. Perdón de pecados. ¿Cómo? Conforme a las riquezas de su gracia. Qué bendición es ser perdonado, redimido. Y dice la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en particular en Hebreos, que Dios no se acuerda de qué, de nuestros pecados. Borrados, olvidados, hechos en la profundidad del mar, perdonados. Marcos capítulo 2, Hijo, tus pecados que te son perdonados. Levántate, anda. Ahora andamos en novedad de vida. Tenemos una vida totalmente nueva en Cristo. No es la vieja reformada jamás. Es una vida totalmente nueva. Es la vida misma de Dios, dada a todos los que creen en su Hijo, el nuevo hombre. Y dice, riquezas de su gracia, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer que el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento. Se refiere, yo creo, al milenio. En el milenio, nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo, estaremos donde? A su lado. A su lado. Pero Dios, en su gracia, nos ha dado este privilegio de poder comprender, de conocer algo de lo que Él está haciendo, lo que Él va a hacer en su Hijo. Todos los propósitos de Dios se cumplen en su Hijo. Tenemos una herencia, según el versículo 11. ¿Dónde está la herencia? Esperándonos en los cielos. Y luego podemos ver algo de más de la gracia y el amor de nuestro Padre. Porque en los versículos 17 y 18, 19 en adelante,
El gran deseo de nuestro Dios Padre es que nosotros podamos entender algo de lo que Él nos ha hecho en su Hijo. Y dice, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Y una vez más, el propósito, para que nosotros podamos, para que sepáis cuál es la esperanza. Realmente, hermanos, no tenemos idea de lo que nos espera en el cielo. Y todo lo que Dios nos tiene preparado. Pero Él quiere que nosotros podamos entender algo de la gloriosa esperanza nuestra. Y 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, nos enseña que nuestra esperanza es el Señor Jesucristo mismo. La gloriosa, como estábamos cantando, la gloriosa esperanza de verle que, como cara a cara. Según 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, sin haberle visto, ¿cómo lo amamos? Esperando, anhelando ese glorioso momento, cuando le veremos tal como es y seremos semejantes a Él. ¡Qué esperanza! Y a diferencia del pobre pecador, del cual leemos en Efesios capítulo 2, versículo 12, el pobre ser humano sin Cristo, dice, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tal es la condición de cada ser humano sin Cristo, sin esperanza. Pero nosotros que hemos sido salvos, teniendo en nuestro ser algo de la gloriosa esperanza nuestra, podemos compartir con los demás que uno puede vivir en este mundo felizmente con esta gloriosa esperanza por delante. En Cristo. Versículo 4, versículo 2. Versículo 4, capítulo 2. Dice, pero Dios. En los primeros 3 versículos del capítulo 2, Pablo de una manera tan gráfica describe la condición actual de cada ser humano sin Cristo. Así éramos. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, número 1, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6. Y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hermanos, ¿dónde estamos sentados? Oh, en una silla, claro que sí. Muy inteligente. No. Conforme los planes, los propósitos de Dios, estamos sentados en la gloria con su Hijo, en su Hijo.
Y al finales del capítulo 1 leemos en el versículo 20, sentándole a su diestra sobre todo. En el versículo, en el capítulo 4, en el versículo 10, leímos, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo como todo. ¿Y dónde estamos en cuanto a nuestra posición? Sentados en el Señor. En el Señor. El Padre en su gracia nos dio vida juntamente con el Hijo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces, dice versículo 7, capítulo 2. Propósito otra vez, para mostrar en los siglos venideros, o sea, la eternidad que nos espera, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, propósito, para con nosotros en Cristo Jesús, o sea, por la eternidad. Dios Padre, demostrando las abundantes riquezas en su gracia para con nosotros. El Hijo y su iglesia. Y por los siglos venideros, toda la eternidad. Dios Padre, manifestando las abundantes riquezas de su gracia. Hermanos, hermanas, que nosotros pensemos más y más en lo que nos espera. Porque nosotros debemos vivir en este mundo conforme, no solamente a lo que somos, pero a lo que nos esperamos. Nos espera, perdón, gracias. Nos espera. Y no voy a leer la oración en el capítulo 3 porque el viernes pasado estamos contemplando en esta oración. Pero dice en el versículo 21, capítulo 3, a Él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia. Esta oración comienza con la frase por esta causa. Pregunta, ¿cuál es la causa? O sea, hermanos, somos culpables de leer a veces la palabra sin profundizarnos en ella. Por esta causa, capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22. En quien vosotros, o podemos decir nosotros, también
somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, la enorme dignidad de la posesión de los creyentes que constituyen aquí en la tierra un lugar donde Dios puede morar. Y no solamente morar, pero tener comunión con sus hijos. Volviendo al capítulo 1, versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha. Porque nosotros, los creyentes, somos una morada, la morada de Dios, un templo santo, el lugar santísimo, donde en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, moraba que la gloria de Dios en toda su plenitud. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todos los templos, todos, caracterizados principalmente por la presencia de ¿qué? De la gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces, la oración en el capítulo 3 es la fuente, si quieres, entre nosotros siendo la morada de Dios aquí en la tierra. Y dice, versículo 21, capítulo 3, a Él sea la gloria. Hay que recordar que el propósito del creyente en el mundo es la gloria del Padre. Como estábamos pensando esta mañana en el estudio de los varones, Mateo capítulo 5, versículo 16, para que los hombres, los inconversos, al ver las buenas obras de los creyentes, glorifiquen al Padre. Ese es el propósito por el cual estamos acá en la tierra. Entonces, a Él sea la gloria. ¿Dónde? En el andar del creyente, en su conducta, su manera de vivir aquí en la tierra, en la iglesia local. Como es digno. Ojalá que estemos apreciando un poquito más lo que es andar digno de nuestra vocación en Cristo. Colosenses nos enseña, Colosenses 1:10, que debemos andar como es digno del Señor. Filipenses 1:27 nos enseña que debemos andar como es digno del Evangelio de Cristo. Primero Tesalonicenses 2:12 nos enseña que debemos andar como es digno de nuestro Dios. Y ahora, mis hermanos, lo podemos hacer porque hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo. Pero, una vez más, y dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Característica número 1 del creyente, humildad. Número 2, la mansedumbre.
Y si queremos saber, conocer lo que es la mansedumbre y la humildad, ¿de qué se trata? Llevad mi yugo sobre vosotros, porque yo soy ¿qué? Manso, la mansedumbre, y humilde de corazón. Filipenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 5. Que nosotros tengamos el mismo sentir, manera de pensar que nuestro Señor Jesucristo tenía al venir a este mundo. Él siendo Dios, se hizo siervo. Y él dijo una vez, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Bueno, el que sienta a la mesa. Pero él dijo, yo estoy entre vosotros como uno que sirve. En humildad, en mansedumbre, vivía el Señor Jesucristo en ese mundo, soportándonos, si quieres. Soportándonos. A veces, hermanos, tenemos que soportarnos. Así es, como somos. Pero ¿cómo? En amor. Tanto en el Antiguo Testamento, yo creo en los Proverbios, y en 1 de Pedro, capítulo 4, el amor cubre las fallas, los fracasos, las faltas, las carencias de nuestras vidas. Y en Cristo, todos los hijos tienen la misma importancia, el mismo valor. Con nuestro Dios no hay acepción de personas. Que nosotros podamos aprender esta lección de nuestro gran Dios. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es el Espíritu que hizo la unidad. Nuestra parte es guardarla. Hay dos cosas más, pero dos cosas enfatizadas y en las relaciones de los creyentes. La unidad y el amor. ¿Por qué? Porque la unidad y el amor son las dos características principales que caracterizan la relación entre el Padre y el Hijo. Juan capítulo 17. Unos, que ellos sean uno como nosotros somos uno. La unidad que hay entre el Padre y el Hijo es la unidad que nuestro Dios quiere que nosotros guardemos. Esta unidad. Y número dos, el amor. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. Hermanos, hemos sido amados con el mismo amor. Por eso podamos andar en este mundo, mostrando la unidad que hay entre el Padre y el Hijo y también el amor entre ellos. Y dice en el versículo 7 que Él, el Señor Jesucristo, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Versículo 8, dio dones a los hombres. Y en el versículo 11 hay una lista de los dones. Ya no hay ni apóstoles ni profetas. Hay evangelistas cuyo don, cuyo trabajo es evangelizar en el mundo, alcanzar las almas.
Pero dice en el versículo 11, versículo 12, perdón, el propósito de los dones. El propósito de los pastores y los maestros en la iglesia. Número 1, a fin de perfeccionar, o más bien capacitar, completar. ¿A quiénes? A los santos, a nosotros. Estamos en una asamblea, una iglesia local, para ser enseñados. Como nosotros debemos conducirnos aquí, no en el mundo, en este caso, pero en la iglesia, entre los hermanos. No solamente en la iglesia, sino también si pasamos al capítulo 5, versículo 22 en adelante. En el matrimonio. Capítulo 6, en la familia. Más adelante en el capítulo 6, en el mundo, siervos, amos, trabajadores, patrones. Estamos aquí para que nosotros seamos preparados, equipados, capacitados. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Por la palabra. Tenemos que comerla, vivirla, obedecerla. A perfeccionar para que los santos, los creyentes, hagan el trabajo de edificar. La palabra ministerio simplemente quiere decir servir. A veces escuchamos, bueno, tenemos ministerios. No. La idea de ministrar es servir. Servir. Es la misma palabra diácono. Un siervo y respecto a su trabajo. El propósito de ser capacitados, equipados, mis hermanos, es que nosotros estemos sirviendo a nuestro Dios y sirviendo a nuestros hermanos. Esa es la obra nuestra. La responsabilidad de los que nos comparten la palabra de Dios es equiparnos, capacitarnos. Porque la obra es de todos los redimidos. Y si en el matrimonio, tanto la mujer como el marido, los dos van a cumplir, hacer sus roles, tienen que conocer lo que son. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Los padres, padre y madre. La Biblia nos instruye, nos enseña cómo debemos criar a nuestros hijos. Hijos. La Biblia les enseña que deben obedecer a sus padres. La importancia de este libro. Y dice, hasta que lleguemos. Yo creo que el versículo 13 nos lleva a la eternidad. Pero aún estando aquí en la tierra, la meta es llevar vidas, no solamente santas, pero vidas maduras, viviendo lo que nosotros conocemos. Y uno de los problemas más grandes entre el pueblo de Dios es que nosotros sabemos
mucho más que nosotros estamos viviendo. No estamos viviendo lo que conocemos y aún queremos saber más. No, no, no. Tenemos que vivir. Un creyente maduro es un creyente que está viviendo lo que él o ella ha aprendido de la palabra de Dios. Si no estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido, somos cristianos inmaduros, sin discusión. La madurez. Esto nos lleva, pero versículo 14, para que ya no seamos fluctuantes, niños, porque ya no somos niños. ¿Qué somos? Efesios 1:5. Hijos adultos en la familia de Dios. Que no debemos comportarnos como si fuéramos aún niños, porque ya no somos, sino al contrario, adultos. Entonces, ¿cómo vamos a evitar la posibilidad de ser engañados, desviados, fijándonos en la palabra de Dios, escuchando, recibiendo enseñanzas? Oh, pero si no estás acá, ¿cómo vas a ser enseñado? La importancia de estar presente en todas las reuniones de una asamblea. El privilegio, porque aquí se abre la palabra de Dios. Aquí se abre. Se enseña la palabra de Dios. Y dice, versículo 15, que nosotros, siguiendo, viviendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. O sea, la meta de nuestro crecimiento es la semejanza a Cristo, de ser semejantes a Cristo. Y no solamente Él es la meta, pero también Él es la fuente de nuestro crecimiento. ¿De quién? Este es un versículo sumamente importante en el libro de Efesios. Dice, ¿de quién? De Cristo. Número 1, todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Todos los hermanos, en el sentido, en la esfera del local bíblico, todos los hermanos que pertenecen, en este caso, a la asamblea de Pereira. Todos, todo el cuerpo bien concertado, coordinado y unido, ajustado. ¿Dónde? Entre sí. ¿Entre qué? Entre los miembros. Entre los miembros mismos. Entre sí. Por todas las coyunturas que se guarden como mutuamente. Yo no sabe mucho del cuerpo humano, pero me dicen que hay ligamentos y coyunturas que están uniendo los huesos. Esa es la función del creyente, que él, en comunión y trabajando en armonía con los hermanos, se ayudan como mutuamente para la edificación mutua de la iglesia. Y cada quien tiene su función. No hay hermanos no dotados. No hay hermanos inútiles en las cosas del Señor. Olvídalo. Todos nosotros tenemos nuestro lugar. Y a veces queremos levantar uno sobre el otro. Este no es bíblico. El único que merece esta posición tan elevada entre nosotros es ¿quién? El Señor.
Él y nadie más. Y dice, ayudan mutuamente según la actividad. O sea, tenemos que involucrarnos. Como dicen, poner las pilas. Según la actividad. La actividad. No hay lugar para cristianos perezosos. No hay. Según la actividad propia. ¿De quién? De cada miembro. De cada miembro. Oh, mi amado hermano, amada hermana. Cada uno de nosotros está acá para contribuir a la edificación mutua de la iglesia local. Hermano, hermana, ¿sabes cuál es su propósito aquí en Pereira? ¿Sabes por qué estás acá? Para ayudar a los hermanos, para que ellos también sean edificados. Ese es el propósito. Dice, cada miembro recibe su crecimiento individual, pero más, ¿para qué? Para ir edificándose en amor. Pero humildad, mansedumbre, paciencia, amor, solícitos en guardar la paz, la unidad del Espíritu, perdón, en el vínculo de paz. Hermanos, algunas características esenciales, no opcionales, esenciales. Si vamos a hacer, vamos a estar útiles, activos, usando nuestros dones y talentos, capacidades para la edificación mutua de la iglesia local. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Un andar digno de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, como hijos de Dios, somos los únicos que podemos obedecer amorosamente a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Padre amado, te alabamos, te adoramos, te damos y gracias por tu Hijo, por nuestro amado Señor Jesucristo, por los hermanos en Cristo, la familia de Dios, los hijos tuyos, y Padre, por este tiempo en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo haya tenido libertad de usar la palabra de Dios para enseñarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para que nosotros seamos más conscientes, más activos, más útiles en la familia de Dios. Todo, Padre, por la honra y la gloria tuya, nos encomendamos a ti, alabándote en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.